La historia oficial nos ha enseñado que el gran poder de los Andes fue el Imperio Inca. Nos han contado que antes de ellos hubo culturas menos desarrolladas, sociedades dispersas sin la grandeza de Cusco, sin la monumentalidad de Machu Picchu. Pero lo que pocos saben es que antes de los incas, mucho antes de que su imperio siquiera existiera, hubo una civilización que moldeó la historia de los Andes de una manera tan profunda que su legado aún sigue vivo en el presente. Chavín no fue un imperio militar, no conquistó territorios ni sometió pueblos con ejércitos. Sin embargo, su influencia se extendió de manera asombrosa, creando un sistema de creencias y una red cultural que abarcó gran parte del actual Perú. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cómo es posible que una civilización sin ejércitos haya dominado un territorio tan vasto? ¿Qué tenían los chavines que les permitió ejercer un poder tan absoluto sin necesidad de la guerra? La respuesta está en su forma de manipulación, en la manera en que lograron imponer su cosmovisión a otros pueblos sin necesidad de las armas. Y lo más inquietante es que lo hicieron a través de métodos que, incluso hoy, nos resultan perturbadoramente avanzados. Crearon un sistema de control basado en la religión, en la psicología y en el dominio de las percepciones humanas. Utilizaron sonidos, luces, alucinógenos y una arquitectura diseñada para inducir estados alterados de conciencia en quienes se acercaban a su territorio. Convirtieron sus templos en máquinas de control mental. Imagínate por un momento lo que significaba esto para los pueblos que entraban en contacto con ellos. Una civilización capaz de hacerte ver dioses, de hacerte sentir su poder sin necesidad de levantar una espada. Pero hay algo aún más extraño. Chavín existió durante más de 800 años. Fue la civilización dominante de su tiempo, y sin embargo, un día desapareció. No fue invadida, no fue destruida por un enemigo externo. Simplemente, se desvaneció en la historia, dejando tras de sí templos enigmáticos, símbolos que aún no hemos descifrado por completo y un legado que todavía nos desafía. ¿Qué pasó realmente con Chavín? ¿Su desaparición fue un accidente, un colapso interno o una decisión calculada? ¿Descubrieron algo que no debía ser revelado? Lo que estás a punto de leer es la historia de una civilización que desafió las reglas del poder. Un pueblo que no necesitó ejércitos ni fortificaciones porque su dominio era invisible, pero absoluto. Un pueblo que dejó mensajes ocultos en piedra y que quizás sabía más sobre la mente humana de lo que creemos posible. Pero antes de seguir adelante, una advertencia: esta historia no es la que te contaron en la escuela. Aquí no encontrarás la típica narración de un pueblo antiguo con templos y rituales. Aquí descubrirás un pasado inquietante, lleno de secretos que la historia ha intentado enterrar. La pregunta es: ¿estás listo para conocer la verdad sobre Chavín? Cuando se habla de las grandes civilizaciones de los Andes, la mayoría piensa de inmediato en los incas. Se les atribuye la construcción de enormes ciudades, la creación de un sistema político centralizado y la organización de un vasto territorio bajo una sola autoridad. Pero lo que pocos saben es que los incas fueron herederos de un conocimiento que no nació en Cusco, ni en las montañas donde edificaron Machu Picchu. Hubo una civilización anterior, un pueblo misterioso que, sin necesidad de ejércitos, sentó las bases del poder en Sudamérica siglos antes de que los incas siquiera existieran. Chavín no fue un imperio en el sentido tradicional. No construyó una capital que centralizara su poder, ni un ejército que marchara a someter a otras naciones. Sin embargo, su influencia se extendió desde la costa hasta la selva, desde el norte hasta el sur de lo que hoy es Perú. ¿Cómo es posible que una civilización sin territorios conquistados haya dejado una huella tan profunda en tantas culturas? La clave está en su forma de dominio. A diferencia de los incas o los mexicas, que usaron la guerra para expandirse, los chavines dominaron a los pueblos a través de la religión y la manipulación psicológica. No necesitaban conquistar ciudades, porque sus creencias se infiltraban en otras culturas hasta convertirlas en seguidoras de su doctrina. La imagen de sus dioses, sus símbolos y su forma de ver el mundo se propagaron como una infección cultural que absorbía a cada pueblo que entraba en contacto con ellos. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Los pueblos que adoptaban la visión chavín lo hacían por devoción, o eran obligados de una manera que aún no comprendemos? Uno de los mayores enigmas de Chavín es cómo logró ejercer su influencia a lo largo de tantos siglos sin necesidad de la guerra. Hay indicios de que los sacerdotes de Chavín poseían conocimientos avanzados en psicología humana y estados alterados de conciencia. En el corazón de su civilización, en el templo de Chavín de Huántar, existen túneles,
pasadizos y cámaras ocultas donde se realizaban rituales diseñados para transformar la percepción de la realidad. Es posible que los sacerdotes chavines usaran métodos que hoy nos parecerían impensables, sonidos que inducían estados de trance, drogas alucinógenas extraídas de plantas sagradas, rituales de transformación en los que los líderes religiosos se convertían en dioses ante los ojos de sus seguidores. Eran simplemente sacerdotes, o habían descubierto formas de manipulación mental que les permitían ejercer un control absoluto sin necesidad de la violencia. Los chavines dominaron su mundo sin usar la espada, pero su imperio fue real. Se expandieron por los Andes sin levantar muros, sin construir fortalezas. Crearon una cultura que sobrevivió más de 800 años, mucho más que la mayoría de los imperios conocidos. Pero, al igual que surgieron de la nada, un día desaparecieron. Sin guerras, sin invasores, sin una causa aparente. El verdadero misterio de Chavín no es solo su poder, sino su destino. Si fueron tan grandes, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué los llevó a abandonar sus templos? ¿Descubrieron algo que no debían saber? La historia de los chavines desafía nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones. No se parecen a los imperios de los que estamos acostumbrados a leer. No conquistaron con la fuerza, pero su dominio fue absoluto. No fueron guerreros, pero doblegaron pueblos enteros con su sabiduría. Quizás, en lo más profundo de sus templos, aún quedan respuestas que pueden cambiar nuestra forma de ver la historia de la humanidad. Y quizás, solo quizás, su legado sigue más presente de lo que imaginamos. Imagina un lugar oculto entre las montañas de los Andes, un sitio construido con una precisión inquietante, lleno de símbolos que aún no hemos logrado descifrar. Un lugar donde la luz y la oscuridad, el sonido y el silencio, lo divino y lo infernal se entrelazan de una forma que desafía la lógica. Ese lugar existe, y su nombre es Chavín de Huántar. Ubicado a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, en un valle remoto de la actual región de Ancas, Perú, Chavín de Huántar no es solo un conjunto de ruinas antiguas. Es un templo que parece haber sido diseñado con un propósito más profundo, más oscuro. Sus muros de piedra, sus pasadizos angostos y sus cámaras subterráneas no fueron construidos al azar. Todo en este sitio parece estar calculado para provocar una reacción en quienes lo visitaban. Pero la pregunta es, ¿qué reacción buscaban generar? Los arqueólogos han determinado que Chavín de Huántar no era una ciudad común. No tenía estructuras de vivienda extensas, no hay rastros de un gran ejército, ni evidencia de que funcionara como un centro administrativo. En cambio, todo apunta a que era un centro ceremonial, un lugar sagrado donde los elegidos acudían para recibir algo más que enseñanzas espirituales. Pero lo más inquietante es lo que ocurre en su interior. Dentro de Chavín de Huántar existe una red de pasadizos subterráneos, oscuros y claustrofóbicos. En estos túneles, la luz del sol no penetra, el aire es pesado y el sonido parece moverse de manera antinatural. Los investigadores han descubierto que la acústica de estos pasillos amplifica ciertos sonidos y distorsiona otros. Un murmullo puede sonar como un rugido. Un paso puede parecer un estruendo. Pero lo que realmente desconcierta a los expertos es la posibilidad de que todo esto haya sido diseñado intencionalmente. Y en el corazón de este laberinto se encuentra uno de los objetos más enigmáticos de la historia, el lanzón monolítico. El lanzón es una escultura de piedra de más de 4 metros de altura, con un rostro híbrido entre felino, humano y serpiente. Su expresión es aterradora, sus colmillos afilados y sus ojos parecen mirar desde otra dimensión. Lo más extraño es su ubicación. Está escondido en una cámara estrecha, donde solo unos pocos podían entrar. Se cree que los sacerdotes chavines llevaban a los iniciados a este lugar en la más completa oscuridad, donde, bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se encontraban cara a cara con el lanzón. Ahora imagina la escena, una persona entrando a este lugar sagrado, después de días de ayuno y rituales, bajo la influencia de plantas psicotrópicas. Dentro de los túneles, el sonido se distorsiona, la oscuridad es absoluta, el aire es denso. Y de repente, en medio de este caos sensorial, aparece el lanzón, iluminado con una luz tenue. En ese instante, la mente del iniciado se rompe. Cree que está viendo a un dios. Cree que está en otro mundo. Y lo más importante, cree que los sacerdotes chavines tienen el poder de llevarlo allí. Es posible que Chavín de Huántar no haya sido solo un templo, sino un centro de manipulación psicológica. Los rituales que se realizaban en este lugar eran tan intensos que muchas personas que pasaban por ellos jamás volvían a ser las mismas.
Se convertían en devotos absolutos de Chavín, en misioneros que llevaban su palabra a otras regiones. Así, sin necesidad de ejércitos, Chavín expandía su influencia. No con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de la mente. Pero este control no era solo espiritual. Se han encontrado vestigios de que los chavines utilizaban sonidos específicos para inducir estados alterados de conciencia. Se han hallado conchas marinas llamadas pututus, instrumentos que emiten un sonido grave y vibrante, capaz de resonar en los huesos y provocar sensaciones de euforia o miedo. ¿Podría ser que los chavines usaran el sonido para manipular a sus seguidores? El templo de Chavín de Huántar nos deja más preguntas que respuestas. Su diseño no tiene comparación con ninguna otra cultura andina. Su sistema de túneles, su juego de luces y sombras, su conexión con rituales de transformación mental, todo sugiere que aquí se llevó a cabo algo mucho más profundo que simples ceremonias religiosas. Pero si todo esto es cierto, surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasó para que un lugar tan poderoso fuera abandonado? ¿Qué llevó a los sacerdotes chavines a dejar atrás su templo y desaparecer sin dejar rastro? Quizás, en las piedras de Chavín de Huántar, aún quedan secretos esperando ser descubiertos. Y cuando finalmente los comprendamos, es posible que tengamos que reescribir todo lo que creíamos saber sobre la verdadera naturaleza del poder en la antigüedad. El poder nunca se basa únicamente en la fuerza. A lo largo de la historia, las civilizaciones más influyentes han sabido que la dominación más efectiva es aquella que no necesita espadas ni ejércitos, sino creencias profundamente arraigadas en la mente de las personas. Chavín lo entendió antes que nadie. Mientras otras sociedades guerreaban por territorios, ellos expandieron su influencia de una manera mucho más sutil, pero infinitamente más efectiva, a través de la religión y la manipulación psicológica. Pero aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Cómo lograron que pueblos enteros aceptaran su dominio sin necesidad de la guerra? ¿Cómo es posible que su influencia se extendiera por todo el mundo andino sin recurrir a la conquista? Para entender esto, hay que sumergirse en la mente de los sacerdotes chavines. No eran simples líderes religiosos. Eran estrategas de la percepción, expertos en inducir estados de conciencia alterados en sus seguidores, capaces de convertir simples creencias en verdades inquebrantables. No imponían su poder. Hacían que sus seguidores lo aceptaran voluntariamente. El secreto de este control mental estaba en sus rituales. En Chavín de Huántar, los arqueólogos han encontrado pruebas de que los sacerdotes utilizaban una combinación de elementos para alterar la percepción de quienes acudían al templo. No solo empleaban sonidos hipnóticos, luces y sombras calculadas para inducir sensaciones de grandeza o temor, sino que también administraban sustancias alucinógenas a sus iniciados. Uno de los elementos más enigmáticos de sus rituales era el San Pedro, un cactus con potentes propiedades psicoactivas. Se ha encontrado evidencia de su uso en los templos chavines, lo que sugiere que los participantes de los rituales entraban en estados de trance profundo. Pero lo más perturbador es el contexto en el que esto sucedía. Imagina ser un visitante de un pueblo lejano que ha llegado a Chavín de Huántar. Has escuchado que este lugar es sagrado, que en él habitan los dioses y que quienes entran en sus templos emergen como personas transformadas. Al ingresar, los sacerdotes te conducen a través de pasadizos oscuros, donde el sonido de los pututus resuena en las paredes, haciendo vibrar tus huesos. Se te da un brebaje especial, un líquido que, tras unos minutos, comienza a alterar tu percepción de la realidad. Las sombras en las paredes parecen moverse. El rugido de las trompetas de caracol resuena en tu cabeza. Sientes que los dioses te observan. Y entonces, en la penumbra, ves la figura del lanzón monolítico, la encarnación de la divinidad Chavín. Sus colmillos parecen brillar en la oscuridad. Sus ojos perforan tu alma. Tu mente, en un estado alterado, no puede distinguir entre la realidad y la visión. Para ti, lo que está sucediendo no es un simple ritual. Es la prueba de que los dioses existen, de que Chavín es el centro del mundo, de que los sacerdotes tienen acceso a un poder que trasciende lo humano. Cuando sales del templo, ya no eres el mismo. Lo que experimentaste no fue solo una ceremonia. Fue una revelación. Ahora crees con absoluta certeza que Chavín es sagrado. Y cuando regreses a tu pueblo, llevarás su mensaje, convenciendo a otros de que vengan, de que crean, de que se sometan. Este fue el secreto de Chavín. No conquistaban con espadas, conquistaban con ideas. No imponían su poder por la fuerza, sino por la fe. Y esta estrategia funcionó de manera tan efectiva que, en pocos siglos,
su influencia se había extendido por toda la región andina. Pero aquí surge otra cuestión aún más intrigante: si su método de dominación era tan infalible, ¿por qué Chavín desapareció? ¿Cómo es posible que una civilización con un control tan absoluto sobre las mentes de sus seguidores haya colapsado sin dejar un heredero directo? Quizás la respuesta esté en su propio poder. Porque cuando se construye una civilización sobre la manipulación de la percepción, cuando el control mental es el pilar de todo su sistema, basta con que la ilusión se rompa para que todo se derrumbe. Y tal vez, en algún momento de la historia, alguien rompió la ilusión de Chavín. Las civilizaciones antiguas dejaron sus huellas en forma de monumentos, templos y códices. Pero Chavín hizo algo diferente. Su legado no fue un imperio de ciudades ni un sistema de escritura como el de los mayas. En su lugar, dejaron un mensaje oculto en piedra, un código visual que, siglos después, seguimos sin comprender por completo. ¿Por qué su arte es tan diferente al de otras culturas andinas? ¿Por qué sus esculturas parecen contener mensajes secretos que desafían toda lógica? ¿Es posible que Chavín haya intentado dejar una advertencia para el futuro? Las imágenes talladas en las piedras de Chavín de Huántar están llenas de símbolos extraños. No son simples decoraciones. Cada línea, cada forma parece estar cuidadosamente diseñada para comunicar algo. Serpientes, jaguares, cóndores y seres antropomorfos se entrelazan en patrones complejos, fusionando lo humano con lo animal, lo real con lo fantástico. Pero, ¿qué significan? Uno de los elementos más inquietantes del arte Chavín es su capacidad para engañar al ojo humano. Muchas de sus esculturas tienen lo que los expertos llaman dobles lecturas. A simple vista, parecen representar un rostro o un animal. Pero si se observan desde otro ángulo, se transforman en otra cosa completamente diferente. Un jaguar se convierte en un chamán. Un rostro humano se distorsiona hasta parecer un demonio. ¿Por qué crearon este efecto? ¿Se trata simplemente de un juego artístico, o era parte de su sistema de manipulación visual? Las imágenes de Chavín están cargadas de simbolismo relacionado con el poder y la transformación. En muchas representaciones, los chamanes aparecen con colmillos de jaguar, cabello convertido en serpientes y ojos alargados como los de un depredador. Esto refuerza la idea de que los rituales chavines estaban diseñados para provocar estados alterados de conciencia en los participantes, haciéndolos sentir que estaban en presencia de entidades sobrenaturales. Pero hay algo aún más extraño. En varios de los relieves y esculturas, los personajes representados tienen expresiones de éxtasis, terror o trance profundo. Sus bocas abiertas, sus ojos desorbitados y sus cuerpos retorcidos sugieren que no estaban en un estado normal de conciencia. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una hipótesis inquietante. ¿Y si el arte Chavín no es solo una representación simbólica, sino un registro de lo que realmente ocurría en sus rituales? ¿Y si estas esculturas nos están mostrando lo que veían los iniciados cuando eran llevados a los pasadizos oscuros, sometidos a sonidos hipnóticos y alucinógenos? Pero si esto es cierto, surge una pregunta aún más profunda. ¿Por qué se esforzaron tanto en plasmar estas visiones en piedra? ¿Era un mensaje para futuras generaciones? ¿O tal vez un intento de preservar un conocimiento que no debía ser olvidado? Algunas teorías sugieren que los chavines dejaron este código visual como una advertencia. Que sus símbolos no solo representan deidades, sino algo más grande, algo que aún no hemos descifrado. La clave puede estar en el obelisco Tello, una de las piezas más enigmáticas de Chavín. Se trata de una escultura con tallados en todas sus caras, donde aparecen criaturas fusionadas con elementos naturales, formando una narrativa que aún no logramos entender. Se cree que este obelisco representa el eje central de la cosmovisión Chavín, un mapa visual de su mundo espiritual y su forma de interpretar la realidad. Pero aquí está el problema: no sabemos leerlo. No tenemos un diccionario para traducir lo que Chavín intentó decirnos. Es posible que su mensaje haya sobrevivido al tiempo, pero que hayamos perdido la clave para entenderlo. El arte Chavín es un enigma que desafía nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones. No es solo decoración, no es solo religión, es un código visual que, si logramos descifrar, podría revelarnos una verdad que ha permanecido oculta durante más de 2,500 años. Y la pregunta es, ¿estamos listos para descubrir lo que intentaron decirnos? Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, a menudo las imaginamos como sociedades primitivas, limitadas por herramientas rudimentarias y conocimientos básicos de ingeniería. Sin embargo, Chavín desafía esta percepción.
Sus templos, su dominio del agua y el sonido, y su capacidad para crear estructuras diseñadas con precisión matemática sugieren que poseían un conocimiento que aún hoy nos desconcierta. ¿Cómo es posible que una civilización de más de 2,500 años de antigüedad haya desarrollado técnicas arquitectónicas y tecnológicas que parecen adelantadas a su tiempo? ¿Acaso Chavín tenía acceso a un conocimiento que las civilizaciones posteriores perdieron? Uno de los aspectos más intrigantes de Chavín es su uso del agua como herramienta arquitectónica y simbólica. El templo de Chavín de Huántar no fue construido al azar. Se encuentra en un punto donde convergen dos ríos, y esto no es una coincidencia. Los chavines diseñaron un sofisticado sistema de canales subterráneos que permitía controlar el flujo del agua bajo el templo. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Se ha descubierto que estos canales no solo servían para desviar el agua, sino que también generaban un efecto acústico único. Cuando el agua fluía a través de ellos, producía un sonido similar al rugido de un jaguar. Imagina entrar a un templo oscuro, donde el sonido de un felino gigante parece emanar desde las entrañas de la tierra. Para los iniciados en los rituales chavines, esto debía ser la confirmación de que los dioses estaban presentes. Pero la acústica no era solo un truco religioso. Algunos investigadores creen que los chavines comprendían cómo manipular las frecuencias del sonido para inducir estados alterados de conciencia. En varios puntos del templo se han encontrado cámaras con propiedades acústicas sorprendentes, capaces de amplificar ciertos tonos mientras suprimen otros. Esto sugiere que los rituales no solo se basaban en la sugestión visual, sino también en la manipulación del sonido para inducir sensaciones de éxtasis, temor o trance profundo. Pero el agua y el sonido no fueron sus únicos logros tecnológicos. La precisión con la que cortaron y ensamblaron enormes bloques de piedra sin el uso de herramientas de hierro sigue siendo un misterio. La construcción de Chavín de Huántar muestra un dominio avanzado de la ingeniería, con estructuras antisísmicas que han resistido miles de años de actividad tectónica en los Andes. Además, la ubicación del templo sugiere un conocimiento avanzado de astronomía. Se ha encontrado evidencia de que las estructuras principales estaban alineadas con eventos astronómicos clave, como los solsticios y equinoccios. Esto indicaría que los chavines tenían un sistema de medición del tiempo basado en la observación de los astros, algo que les habría permitido prever ciclos climáticos y organizar su sociedad de acuerdo con los patrones naturales. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo adquirieron este conocimiento? ¿Lo desarrollaron por sí mismos, o heredaron saberes de una civilización aún más antigua? Algunas teorías sugieren que Chavín pudo haber sido el centro de un sistema de transmisión de conocimiento que se perdió con su desaparición. Su influencia en culturas posteriores como los moche y los incas es innegable, pero ninguna de estas civilizaciones logró replicar completamente sus métodos tecnológicos. Si Chavín fue el origen de un conocimiento más profundo sobre el agua, el sonido y la arquitectura, entonces su colapso no fue solo el fin de una civilización, sino la pérdida de un saber que podría haber cambiado la historia de los Andes. ¿Qué más ocultaban sus templos? ¿Cuánto de su tecnología sigue enterrado bajo la tierra, esperando a ser descubierto? Quizás Chavín aún tiene secretos que la arqueología moderna no ha podido revelar. Y tal vez, cuando finalmente entendamos su tecnología, nos daremos cuenta de que el pasado es mucho más complejo de lo que jamás imaginamos. En todas las civilizaciones antiguas, los líderes religiosos jugaron un papel crucial. Pero en Chavín, los sacerdotes eran más que simples intermediarios entre los dioses y los hombres, eran el poder absoluto. No gobernaban con ejércitos ni con leyes escritas. Gobernaban con la mente, con la percepción y con la capacidad de hacer que sus seguidores creyeran en su divinidad. ¿Cómo lograron convencer a pueblos enteros de que poseían poderes sobrenaturales? ¿Eran solo expertos manipuladores, o realmente tenían acceso a conocimientos que hoy consideraríamos inexplicables? Los sacerdotes de Chavín eran chamanes, figuras que combinaban el liderazgo religioso con un profundo conocimiento de la naturaleza, el cuerpo humano y la psique. Su poder no venía de la fuerza, sino de la transformación. No eran simplemente hombres vestidos con túnicas sagradas, sino individuos que, en sus rituales, se convertían en algo más. Para comprender esto, hay que mirar las representaciones artísticas de Chavín. En muchas de sus esculturas y relieves, aparecen figuras humanas con colmillos de jaguar, garras en lugar de manos y ojos que parecen estar en trance. Los arqueólogos han identificado que estas imágenes no eran meras decoraciones,
sino representaciones de un proceso ritual en el que los sacerdotes se transformaban simbólicamente en seres superiores. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Se ha descubierto que los sacerdotes chavines usaban plantas psicotrópicas en sus ceremonias, particularmente el San Pedro, un cactus con potentes efectos alucinógenos. Bajo los efectos de esta sustancia, los iniciados en los rituales experimentaban visiones, alteraciones en su percepción del tiempo y una sensación de estar en contacto con entidades sobrenaturales. Ahora imagina la escena. Un joven, traído de un pueblo lejano, ha sido elegido para ser iniciado en los misterios de Chavín. Durante días ha sido sometido a ayuno, cantos y sonidos hipnóticos. Cuando finalmente es llevado al templo, los sacerdotes le dan una bebida preparada con San Pedro. En cuestión de minutos, su visión cambia. El mundo se vuelve más brillante, los sonidos se amplifican, su cuerpo se siente ligero. Entonces, en la penumbra del templo, aparecen los sacerdotes. Pero ya no parecen humanos. Sus rostros están adornados con colmillos, sus cuerpos cubiertos con piel de jaguar, sus movimientos son lentos y ceremoniales. En su estado alterado, el joven no ve a hombres, ve a dioses. Cree, con absoluta certeza, que está en presencia de seres superiores. Y a partir de ese momento, su vida pertenece a Chavín. ¿Era todo esto un simple engaño? ¿O los sacerdotes chavines realmente creían que estaban atravesando un proceso de transformación? Algunos investigadores sugieren que este tipo de rituales no eran solo una forma de manipulación, sino un intento genuino de los sacerdotes de experimentar estados de conciencia elevados. Es posible que los chamanes chavines realmente creyeran que, al consumir estas sustancias y someterse a los rituales, estaban cruzando una barrera entre lo humano y lo divino. Pero hay algo más. El hecho de que estos rituales funcionaran implica que los chavines comprendían algo sobre la mente humana que aún hoy seguimos investigando. Sabían cómo inducir estados de trance, cómo controlar la percepción, cómo hacer que alguien creyera que estaba viendo lo imposible. Esto los convierte no solo en líderes religiosos, sino en pioneros del control mental y la manipulación sensorial. Pero si su poder era tan absoluto, surge la misma pregunta que ha rondado toda esta historia. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué llevó a los sacerdotes chavines a perder el control? Si su dominio se basaba en la creencia de sus seguidores, solo hacía falta una cosa para destruir su imperio: que alguien dejara de creer. Tal vez alguien descubrió el secreto detrás de sus rituales. Tal vez, con el tiempo, los pueblos andinos dejaron de verlos como dioses y comenzaron a verlos como hombres comunes. Y cuando el hechizo se rompió, la civilización que construyeron comenzó a desmoronarse. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Porque aunque los sacerdotes chavines desaparecieron, su influencia no lo hizo. Su legado sobrevivió en las civilizaciones que vinieron después, en los Moche, en los Nazca, en los Incas. Es posible que su conocimiento aún siga vivo hoy, oculto en las prácticas de los chamanes modernos. Es posible que, en algún rincón de los Andes, alguien aún posea la llave de los secretos que Chavín dejó atrás. Si los sacerdotes chavines eran realmente dioses vivientes, tal vez su poder nunca desapareció del todo. Tal vez solo está esperando a ser redescubierto. Las civilizaciones no desaparecen sin razón. Algo debe haber sucedido para que una cultura tan poderosa como Chavín, que dominó los Andes sin ejércitos, que creó un sistema de creencias tan fuerte que moldeó a las civilizaciones posteriores, haya colapsado sin dejar un heredero directo. No fueron invadidos por un enemigo externo. No hay evidencia de una gran guerra ni de un cataclismo que haya reducido su templo a escombros. Un día, simplemente dejaron de existir. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es posible que una civilización que controlaba la mente de sus seguidores, que había construido un imperio espiritual indestructible, haya colapsado sin que nadie pueda explicar con certeza qué ocurrió? Existen muchas teorías sobre la desaparición de Chavín, pero ninguna ha logrado responder a todas las preguntas. Una de las más aceptadas es que el colapso se debió a cambios climáticos y desastres naturales. Algunos estudios sugieren que la región sufrió fuertes lluvias e inundaciones que pudieron haber afectado la estabilidad de Chavín de Huántar, provocando derrumbes en sus estructuras y la pérdida de sus canales de agua, un elemento fundamental de su sistema ritual. Pero si bien los desastres naturales pueden haber jugado un papel, no explican del todo el colapso de Chavín. Su influencia se extendía más allá de su templo central, abarcando muchas regiones del mundo andino. Si su desaparición fue solo por inundaciones,
porque toda su estructura de poder colapsó en lugar de reubicarse o reconstruirse. Aquí es donde surge otra teoría, mucho más inquietante. Algunos investigadores creen que el colapso de Chavín no fue producto del clima, sino de una crisis de fe. ¿Qué ocurre cuando el poder de una civilización se basa en la creencia, y de repente, la gente deja de creer? El dominio de los sacerdotes chavines dependía completamente de su capacidad para convencer a los pueblos de que ellos eran los únicos con acceso a lo divino. Pero, ¿qué pasaría si sus propios seguidores comenzaran a cuestionarlos? Si, de repente, alguien descubriera que sus dioses no eran más que hombres con túnicas y drogas alucinógenas? Imagina la escena. Por siglos, los pueblos han acudido al templo de Chavín, han sido sometidos a sus rituales, han creído en sus visiones. Pero en algún punto, una grieta se abre en la estructura de poder. Tal vez una persona regresa de un ritual y dice, no vi a un dios, vi a un hombre con colmillos de jaguar. Tal vez un grupo de iniciados comienza a dudar, a preguntarse si lo que experimentaron fue real o simplemente un engaño cuidadosamente diseñado. Si la fe en Chavín comenzó a desmoronarse, entonces todo su sistema de poder se habría derrumbado como un castillo de naipes. Sin seguidores convencidos, sin la creencia en su divinidad, los sacerdotes chavines ya no tendrían control sobre los pueblos. Y cuando el poder basado en la ilusión se rompe, no hay forma de reconstruirlo. Pero hay otra teoría aún más radical. Algunos estudiosos han sugerido que Chavín no desapareció porque colapsó, sino porque sus líderes decidieron desaparecer. ¿Y si la élite de Chavín no sufrió un colapso, sino que abandonó su templo de manera voluntaria? ¿Y si su conocimiento fue trasladado a otro lugar, lejos de la vista del mundo, esperando ser redescubierto en el futuro? Sabemos que Chavín influyó en muchas civilizaciones posteriores. Pero, ¿es posible que algunos de sus sacerdotes hayan sobrevivido y continuado sus prácticas en secreto? Si esto es cierto, entonces el verdadero legado de Chavín podría no estar en sus ruinas, sino en prácticas chamánicas que aún existen en los Andes, en rituales que se han transmitido de generación en generación, en conocimientos que solo unos pocos iniciados poseen. Y si eso es cierto, entonces Chavín no desapareció del todo. Solo se ocultó. La verdadera pregunta es, ¿dónde está su legado ahora? Las civilizaciones desaparecen, pero sus ideas no. Se transforman, se ocultan en nuevas formas, se adaptan a los tiempos y continúan moldeando el mundo incluso cuando su origen se ha perdido en la historia. Chavín no fue la excepción. Aunque su templo cayó en el olvido y sus sacerdotes desaparecieron, su influencia siguió viva, escondida en las culturas que vinieron después. Pero aquí está el misterio. ¿Por qué los incas, que heredaron tantos elementos de culturas anteriores, no continuaron con la tradición Chavín? ¿Por qué, si Chavín fue tan influyente, su estructura de poder no dejó un legado directo? ¿Acaso hubo un intento deliberado de borrar su memoria? La influencia de Chavín es innegable en civilizaciones posteriores. En los Moche, que florecieron siglos después en la costa peruana, encontramos la misma fascinación por el poder chamánico, los sacrificios rituales y las transformaciones simbólicas entre hombres y dioses. En los Nazca, vemos patrones de iconografía que recuerdan las figuras chavines, con sus seres híbridos entre lo humano y lo animal. Pero el caso más intrigante es el de los incas. El imperio inca, que dominó los Andes con un poder militar y político nunca antes visto en la región, tomó muchos elementos de sus antecesores. Sin embargo, a diferencia de los chavines, los incas usaron la fuerza y la conquista para expandirse, no la religión ni la manipulación psicológica. ¿Significa esto que los incas rechazaron la ideología chavín, o simplemente la transformaron en algo nuevo? Uno de los aspectos más desconcertantes es que, aunque los incas desarrollaron su propia cosmovisión, aún quedan rastros de la influencia chavín en su religión. Su creencia en la transformación espiritual de los gobernantes, la importancia del jaguar como símbolo de poder y la idea de que ciertos líderes tenían la capacidad de comunicarse con lo divino son elementos que parecen heredados de la tradición chavín. Pero hay algo más inquietante. Los incas tenían un concepto llamado Pachacuti, que significa cambio del mundo o tiempo de transformación. Se decía que cada cierto tiempo, el orden del mundo debía ser alterado para dar paso a una nueva era. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que este concepto tenga raíces en la visión chavín de la realidad, en la idea de que el poder no es estático, sino que debe cambiar de manos, a veces de forma drástica. Es posible que los incas, al establecer su imperio, hayan decidido que el tiempo de Chavín había terminado.
¿Que su conocimiento debía ser enterrado para dar paso a una nueva estructura de poder? No hay respuestas definitivas, pero lo que es seguro es que la sombra de Chavín nunca desapareció por completo. Su influencia persiste en las tradiciones chamánicas de los Andes, en los rituales de transformación que aún practican algunas comunidades indígenas, en la arquitectura sagrada que sigue dominando el paisaje peruano. Si Chavín realmente fue el primer gran centro de poder de los Andes, entonces su legado nunca desapareció. Solo cambió de forma, esperando a ser reconocido por aquellos que aún saben dónde buscar. Es posible que aún existan fragmentos ocultos de su conocimiento, esperando a ser redescubiertos. Quizás el verdadero secreto de Chavín no está en sus ruinas, sino en las enseñanzas que sobrevivieron en la memoria de su pueblo. Y tal vez, en algún rincón de los Andes, alguien aún conoce la verdad. Las civilizaciones dejan rastros en el tiempo. Algunas dejan templos, otras códices, otras leyendas transmitidas de generación en generación. Pero Chavín dejó algo diferente. No nos dio un libro con instrucciones ni un registro claro de su historia. En su lugar, dejó un mensaje codificado en piedra, oculto en símbolos que aún no logramos descifrar completamente. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Qué intentaron decirnos? Es posible que el legado de Chavín no fuera solo religioso o político, sino un conocimiento más profundo, algo que aún no hemos logrado comprender. En Chavín de Huántar, cada escultura, cada relieve tallado en piedra, parece contar una historia que se nos escapa. Imágenes de jaguares, serpientes y cóndores se entrelazan con figuras humanas en estados de transformación, con rostros de trance o éxtasis. No son simples decoraciones. Parecen ser representaciones de algo que los chavines consideraban fundamental. Algunos investigadores creen que este arte no es solo un reflejo de sus rituales religiosos, sino una advertencia, un mensaje para quienes vinieran después. Uno de los elementos más enigmáticos es el obelisco Tello, una pieza esculpida con figuras complejas que parecen narrar una historia cósmica. Algunos expertos creen que describe la creación del mundo según la visión Chavín, mientras que otros sugieren que es un mapa simbólico del proceso de transformación espiritual al que eran sometidos los iniciados. Pero hay algo aún más desconcertante. Los patrones visuales de Chavín guardan una similitud inquietante con ciertos símbolos encontrados en otras culturas antiguas de América y del mundo. En algunas esculturas chavines, los ojos alargados y las posiciones de los cuerpos recuerdan figuras de culturas amazónicas, mientras que ciertos diseños en zigzag evocan el arte de civilizaciones mesopotámicas. ¿Cómo es posible que una civilización aislada en los Andes haya desarrollado un simbolismo tan similar al de otras culturas del mundo? ¿Es una coincidencia, o hay algo más profundo detrás de esto? Algunos investigadores han propuesto la teoría de que Chavín era un punto de convergencia de conocimientos, un centro donde ideas de distintas regiones se encontraban y se sintetizaban en un mensaje unificado. Esto podría explicar por qué su arte y su cosmovisión parecen estar conectados con culturas distantes. Pero si esto es cierto, entonces surge una pregunta aún más intrigante. ¿Qué conocimiento estaban intentando preservar? ¿Qué creían los chavines que era tan importante como para ocultarlo en su arte? Tal vez su mensaje estaba relacionado con el uso del sonido, con la manipulación de la conciencia, con un entendimiento de la mente humana que hemos perdido con el tiempo. O tal vez era algo más profundo, algo que aún no estamos preparados para comprender. El hecho de que su legado no haya sido heredado directamente por los incas sugiere que lo que sabían no era para todos. Quizás solo unos pocos tenían acceso a este conocimiento, y cuando Chavín cayó, su mensaje quedó en las piedras, esperando a que alguien lo descifrara. Si esto es cierto, significa que la historia de Chavín aún no ha terminado, porque mientras sus símbolos sigan sin ser comprendidos, su mensaje sigue vivo, aguardando el momento en que alguien finalmente logre escuchar lo que intentaron decirnos. ¿Podremos algún día descubrir lo que Chavín realmente sabía? ¿O su mensaje está destinado a permanecer en el olvido para siempre? El misterio de Chavín no quedó enterrado en el pasado. A medida que la tecnología avanza y la arqueología moderna explora con mayor profundidad, han surgido nuevos hallazgos que desafían lo que creíamos saber sobre esta civilización. Excavaciones recientes han revelado estructuras ocultas, pasadizos subterráneos que aún no han sido completamente explorados, y lo más inquietante de todo, evidencias de prácticas que podrían cambiar nuestra comprensión de su verdadero propósito. Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué más hay bajo las ruinas de Chavín? Es posible que aún existan secretos esperando a ser descubiertos,
¿Respuestas que podrían reescribir la historia de los Andes? Uno de los descubrimientos más fascinantes en los últimos años ha sido la identificación de más túneles subterráneos en Chavín de Huántar. Estos pasadizos, construidos con una precisión sorprendente, parecen haber sido diseñados para algo más que simple transporte. Algunos arqueólogos han propuesto que podrían haber servido como cámaras de iniciación, lugares donde los rituales más secretos de los sacerdotes chavines se llevaban a cabo lejos de la vista de los seguidores comunes. Pero lo que más ha desconcertado a los expertos es la acústica de estos túneles. Se ha confirmado que ciertas frecuencias de sonido resonaban de manera extraña dentro de estas estructuras, generando ecos que amplificaban la voz y los cantos de los sacerdotes. Esto refuerza la teoría de que Chavín no solo dominaba la arquitectura, sino que también entendía cómo manipular el sonido para influir en la percepción humana. Otro hallazgo reciente que ha desafiado nuestras concepciones sobre Chavín es el descubrimiento de nuevas representaciones artísticas que muestran figuras humanoides con características reptilianas y felinas. Aunque estos símbolos ya eran conocidos en el arte chavín, lo sorprendente es que algunas de estas nuevas figuras parecen tener rasgos que no encajan con los animales locales de los Andes. ¿Significa esto que los chavines tenían un conocimiento simbólico más profundo de lo que creíamos? ¿O estas representaciones son reflejos de visiones obtenidas durante sus rituales chamánicos? Pero hay algo aún más desconcertante. En 2022, los arqueólogos que trabajan en Chavín de Huántar anunciaron el descubrimiento de un nuevo recinto ceremonial, diferente a los templos y plazas ya conocidos. Lo que lo hace único es su aparente conexión con el cielo. Las alineaciones de sus estructuras parecen estar diseñadas para observar ciertos puntos específicos del firmamento. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si los chavines tenían un conocimiento astronómico más avanzado de lo que se pensaba. Si Chavín no solo controlaba la mente y la percepción, sino que también dominaba el conocimiento del cosmos, ¿qué más podrían haber sabido? Es posible que su civilización haya desaparecido porque entendieron algo que las sociedades posteriores no pudieron conservar, pero quizás lo más inquietante no es lo que hemos descubierto, sino lo que aún falta por encontrar. Hay indicios de que aún queda mucho por excavar en Chavín de Huántar. Pasadizos sellados, túneles bloqueados y estructuras que permanecen ocultas bajo siglos de tierra. Si lo que ya hemos encontrado es tan desconcertante, ¿qué pasará cuando finalmente entremos en esas áreas inexploradas? Chavín aún no ha revelado todos sus secretos, pero la evidencia sugiere que lo que encontremos en los próximos años podría cambiar para siempre nuestra comprensión de esta civilización. ¿Estamos preparados para descubrir la verdad? ¿O hay cosas que es mejor dejar enterradas en la historia? Las civilizaciones antiguas han dejado huellas en la historia, algunas más visibles que otras. Los incas nos dejaron ciudades majestuosas como Machu Picchu, los mayas sus códices y pirámides, los egipcios sus colosales templos y tumbas. Pero Chavín nos dejó algo completamente diferente, un enigma. No fue un imperio militar, no construyó un gobierno centralizado, ni dejó un sistema de escritura que podamos descifrar. Y, sin embargo, su influencia fue tan poderosa que marcó el destino de los Andes durante siglos. Sin ejércitos ni conquistas, lograron moldear la cultura y la religión de un vasto territorio. ¿Cómo es posible que un pueblo que no usó la fuerza haya tenido un dominio tan absoluto? ¿Qué descubrieron los sacerdotes de Chavín sobre la mente humana, sobre la percepción, sobre la realidad misma? Lo que sabemos de Chavín nos deja más preguntas que respuestas. Sus templos fueron diseñados con una precisión impresionante, utilizando sonido, luz y arquitectura para inducir experiencias que transformaban la mente de quienes los visitaban. Su arte, lleno de figuras híbridas y símbolos ocultos, parece contar una historia que aún no hemos logrado descifrar. Sus rituales, basados en el uso de alucinógenos y estados alterados de conciencia, sugieren que tenían un conocimiento profundo de la psicología humana y de la percepción sensorial. Pero lo más inquietante no es lo que sabemos, sino lo que aún ignoramos. Chavín desapareció sin dejar rastro. No fue conquistado, no fue destruido por un enemigo externo. Simplemente, su estructura de poder se desmoronó. ¿Fue el clima? ¿Fue una crisis de fe? ¿O acaso sus sacerdotes, los mismos que habían construido su imperio sin armas, decidieron abandonar todo voluntariamente? Si realmente entendieron la mente humana como ningún otro pueblo de su tiempo, ¿pudieron haber visto algo que los llevó a desaparecer? ¿Acaso descubrieron algo que no debía ser conocido? Pero aunque su civilización se desvaneció, su legado sigue presente.
Sus símbolos han sobrevivido en las culturas que vinieron después. Sus técnicas chamánicas aún se practican en los Andes. Sus ruinas continúan desafiando a los arqueólogos. El misterio de Chavín aún no se ha resuelto. Y tal vez, cuando finalmente logremos entender su mensaje, nos daremos cuenta de que su conocimiento no estaba perdido, sino esperando a que estemos listos para comprenderlo. ¿Y si la verdadera historia de Chavín aún no ha sido escrita?